¿Qué harías si la persona que menos esperabas que le importara de repente lo arriesgara todo por una familia que no era la suya? En las acaudaladas colinas de Cedar Valley, Montana, un hombre que no había hablado con sus vecinos en 5 años estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría para siempre la vida de 9 jóvenes y conmocionaría a todo un pueblo que creía saber quién era. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti en el reloj de pie del vestíbulo de mármol Dios 6 campanadas, resonando por los pasillos vacíos de la finca Hampton como una campana fúnebre. Vincent Hampton se ajustó la corbata de seda frente al espejo dorado. El mismo ritual que había realizado cada mañana durante los últimos 4 años desde el funeral de Margaret. Su reflejo le devolvió la mirada con unos ojos gris acero, que antaño brillaban con calidez. Ahora fríos como el invierno de Montana que apretaba contra los ventanales en la mansión, se alzaba sobre la colina. Willowbrook, como un monumento a la soledad. 23 habitaciones, cada una más impecable y deshabitada que la anterior. El retrato de Margaret aún dominaba la gran escalera. Su amable sonrisa contrastaba marcadamente con el silencio sofocante que se había instalado en su antiguo hogar. Los pasos de Vincent resonaban contra el mármol pulido mientras descendía hacia el comedor, donde le esperaba el desayuno en porcelana fina que costaba más de lo que la mayoría de las familias de Cedar Valley ganaban en un mes. La señora Eleanor Whitman, su ama de llaves durante 15 años, se movía como un fantasma por los pasillos de la mansión, preparaba sus comidas, se encargaba de sus horarios, y solo hablaba cuando era absolutamente necesario. Sus interacciones matutinas se habían reducido a una serie de asentimientos y murmullos de agradecimiento. «Buenos días, señor Hampton», susurraba, dejando su café en el mismo lugar donde había estado durante 4 años. Café solo, con 2 cucharadas de azúcar, servido exactamente a las 6:15 alto Eman en la taza favorita de Margaret. Una delicada pieza de porcelana, pintada con diminutos no me olvides azules. Vincent asentía brevemente, desplegaba el Cedar Valley Tribune y leía en silencio mientras la señora Whitman se retiraba a la cocina. La rutina no variaba. Primero la sección de economía, luego las noticias locales, y por último las necrológicas. Era dueño de 3 fábricas en el pueblo, empleaba a casi la mitad de la población, y tenía más influencia que el propio alcalde. Sin embargo, no había asistido a ninguna asamblea municipal, servicio religioso ni reunión social desde la muerte de Margaret. El periódico pintaba una imagen de una comunidad próspera, pero Vincent solo veía cifras en los informes financieros. La fábrica textil Hampton empleaba a 340 personas. La compañía maderera Hampton daba trabajo a otras 200 en su tercera empresa. Hampton Agricultural Supplies mantenía a flote a la comunidad agrícola local, era el pilar económico de Cedar Valley. Pero bien podría haber sido un fantasma, tomando decisiones desde su torre de marfil sin tocar jamás las vidas que sus decisiones afectaban. Después del desayuno, Vincent se retiraba a su estudio, un santuario masculino de madera oscura y cuero donde gestionaba sus negocios con el mundo exterior mediante llamadas telefónicas y cartas cuidadosamente redactadas. Su escritorio de caoba con capacidad para 8 personas a la hora de cenar albergaba prolijas pilas de contratos, informes de ganancias y correspondencia de socios comerciales en Denver, Chicago y Nueva York. A las paredes exhibían sus logros, títulos universitarios de Harvard, fotografías con senadores y gobernadores, premios de diversas organizaciones empresariales. Sin embargo, la habitación parecía más un mausoleo que una oficina. El único toque personal era una fotografía con marco de plata, colocada entre su teléfono y la lámpara. Vincent y Margaret el día de su boda, hacía 28 años. Ella lucía el collar de perlas de su abuela y una sonrisa que podría haber iluminado toda la mansión. El joven Vincent la contemplaba con una adoración tan pura que parecía irradiar de la imagen en tono sepia. Ese hombre había sido capaz de alegría, risas y bailes espontáneos en la cocina, mientras Margaret horneaba sus famosos pasteles de manzana. A la señora Whitman había intentado, durante esos primeros meses tras el funeral, revitalizar la casa, sugirió cenas, eventos benéficos, cualquier cosa para sacar a Vincent de su aislamiento autoimpuesto. Él desestimó cada sugerencia con creciente frialdad, hasta que ella aprendió a mantener la casa como un museo hermosa, silenciosa y completamente sin vida. Los habitantes de Cedar Valley tenían sus propias teorías sobre Vincent Hampton. Algunos murmuraban que el dolor lo había vuelto loco, que hablaba con el retrato de Margaret a altas horas de la noche. Otros especulaban que su riqueza lo había corrompido por completo, convirtiéndolo en la clase de rico solitario al que no le importaba la gente común. Las almas más caritativas sugerían que simplemente estaba procesando su pérdida a su manera, que con el tiempo saldría de su mansión y se reincorporaría a la comunidad que dependía de él. Todos estaban equivocados.
Anne Vincent no estaba loco, ni corrompido, ni siquiera procesando el duelo en un sentido sano. Simplemente había dejado de creer que la vida albergara algo que valiera la pena experimentar. Sin Margaret, la mansión se sentía como una elaborada tumba, y él, su principal ocupante, cumplía con las formalidades de la vida. Comía, dormía, tomaba decisiones de negocios, pero no había vivido de verdad. Desde el día en que bajaron el ataúd de su esposa al suelo helado del cementerio de Cedar Valley, su rutina diaria se extendía más allá de casa, solo cuando el trabajo lo exigía. 2 veces por semana su chofer lo llevaba al banco, donde se reunía con asesores financieros y revisaba carteras de inversión. Una vez al mes, visitaba sus diversas propiedades comerciales, llegando en su Cadillac negro como un rey de visita. Los empleados se arreglaban los uniformes y hablaban en voz baja y respetuosa. Recorría las instalaciones con los gerentes de planta, hacía preguntas directas sobre productividad y márgenes de beneficio, y luego desaparecía de vuelta a su fortaleza en la cima de la colina. No se le escapó la ironía de que Margaret siempre hubiera soñado con llenar su mansión de niños. 23 habitaciones, decía entre risas, espacio de sobra para que una docena de pequeños corriesen y jugaran. Lo habían intentado durante años visitando especialistas, explorando opciones, rezando en la pequeña iglesia metodista donde Margaret cantaba en el coro todos los domingos. Los niños nunca llegaron, pero su amor había sido suficiente. ¿Qué suficiente? Ahora las habitaciones vacías se burlaban de él a diario. La habitación infantil que Margaret había preparado con optimismo seguía intacta, pintada de un alegre amarillo con juguetes de madera tallados a mano dispuestos en estantes que nunca habían conocido las manos ansiosas de un niño. Vincent mantenía la puerta cerrada con llave, pero a veces, tarde por la noche, se quedaba en el pasillo la ve en mono, recordando la voz de su esposa planeando fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad que nunca llegarían. La Ezra Whitman solo había mencionado una vez que varias familias del pueblo estaban pasando el pulos. La granja Henderson se enfrentaba a una ejecución hipotecaria. El hijo menor de los Miller había nacido con complicaciones médicas que no podían costear, y la anciana señora Peterson apenas podía mantener su pensión tras el derrame cerebral. Vincent había escuchado con el interés distante de quien lee sobre guerras lejanas en países extranjeros. Le había ordenado a la señora Whitman que manejara la situación de Henderson con discreción, al comprar la granja a través de intermediarios y dejar que se quedaran como inquilinos. Era una decisión de negocios, se dijo. Los buenos trabajadores necesitaban una vivienda estable, pero nunca había visto en persona a las familias a las que ayudaba. Solo existían como nombres en informes, números en libros de contabilidad, problemas que resolver con dinero transferido a través de bancos y abogados. Los rostros humanos tras sus decisiones económicas permanecían invisibles para él. Y era precisamente así como él lo prefería. Preocuparse por la gente dolía demasiado, y Vincent Hampton ya había experimentado más dolor del que cualquier hombre debería soportar. Los terrenos de la mansión reflejaban a la perfección su estado emocional. Antaño Margaret mantenía jardines elaborados que eran la envidia de 3 condados. Pasaba tardes enteras de rodillas entre las rosas, con tierra bajo las uñas, tarareando himnos mientras podaba y plantaba. El jardín había sido su santuario, un lienzo viviente donde pintaba con flores y esculpía con plantas en crecimiento. Ahora los jardines eran mantenidos por un servicio profesional que venía 2 veces por semana a cortar el césped, podar y mantener todo en perfecto estado. Las rosas seguían floreciendo, los setos conservaban su forma perfecta, pero el alma se había desvanecido. Parecía más una fotografía de un jardín que un jardín en sí, tan hermoso, pero estéril, impresionante. Pero sin vida. La rutina nocturna de Vincent era tan rígida como su ritual matutino. Cenaba a las 7 en punto, siempre solo en el comedor formal con capacidad para 24 personas. La señora Whitman servía 3 platos en la más fina porcelana, encendía las velas de la lámpara de araña de cristal y colocaba flores frescas. En el centro de mesa, Vincent comía mecánicamente, sin saborear nada, con la mente a miles de kilómetros de la comida perfectamente preparada que tenía delante. Después de cenar, se retiraba a la biblioteca, se servía exactamente 2 dedos del bourbon favorito de Margaret y se sentaba en su sillón de cuero, fingiendo leer. Los libros eran los mismos que Margaret había elegido, clásicos: poesía, novelas de amor, aventuras y triunfos humanos. Las palabras parecían escritas en un idioma extranjero por el significado que transmitían a su corazón vacío. A las 10 de la noche, subía la gran escalera, se detenía brevemente ante el retrato de Margaret y desaparecía en el dormitorio principal, donde permanecía despierto mirando al techo, hasta que el agotamiento finalmente lo vencía. Entonces, llegaba la mañana, el reloj de pie daba 6 campanadas, y el ciclo vacío comenzaba de nuevo. Así era la vida de Vincent Hampton.
una representación cuidadosamente orquestada de la existencia sin vida propia. El hombre más rico de Cedar Valley, el más poderoso, el más aislado, tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada que realmente importara. Su riqueza era una fortaleza que lo protegía del mundo, pero también lo mantenía prisionero entre sus muros dorados. En lo que Vincent no sabía, mientras realizaba su estéril ritual matutino, ese particular martes de noviembre, era que su mundo ordenado con precisión estaba a punto de colisionar con un caos tan hermoso, tan abrumador y tan desesperadamente necesario que destrozaría cada muro que había construido alrededor de su corazón. El cambio no vendría de reuniones de negocios, ni de obligaciones sociales, no llegaría por las amables sugerencias de la señora Whitman, ni por las teorías susurradas del pueblo. Vendría del último lugar donde jamás pensaría buscar, de una necesidad tan desesperada y un amor tan intenso que haría imposible mantener su cuidadoso aislamiento. Pero por ahora, Vincent Hampton estaba sentado en su comedor vacío, leyendo el periódico en silencio mientras su café se enfriaba en la taza favorita de Margaret, completamente inconsciente de que en algún lugar de Cedar Valley una mujer estaba tomando una decisión que haría que sus dos mundos chocaran de maneras que ninguno de ellos podría imaginar. Imagínatelo, la mañana de noviembre que lo cambiaría todo, empezó como cualquier otra, salvo por la tormenta. Cedar Valley no había visto nevar tan temprano en 20 años, y cayó con la fuerza de un invierno de Montana, que había llegado 2 meses antes de lo previsto. A las 8 de la mañana, ya se habían acumulado 8 centímetros de nieve en los prístinos terrenos de la finca Hampton, y el viento aullaba entre los olmos desnudos como una advertencia. Vincent apenas se dio cuenta. Estaba revisando los informes trimestrales del aserradero, cuando la señora Whitman llamó a la puerta de su estudio con una urgencia inusual. Entró sin esperar permiso, algo que no había hecho desde los primeros días después del funeral de Margaret. «Señor Hampton, ha habido un accidente en la calle Maple», dijo, con su voz normalmente serena y tensa por la preocupación. La vieja casa Morrison se derrumbó bajo la nieve. La familia que vivía allí hizo una pausa, ajustándose el cardigan a su delgada figura. «No tienen a dónde ir, y con esta tormenta». Vincent levantó la vista de sus papeles, irritado por la interrupción. La casa de los Morrison había sido declarada inhabitable hacía 2 años, una casa victoriana destartalada, que debería haber sido demolida décadas antes. «Llamen al refugio de la Cruz Roja en Billings», dijo secamente, volviendo a sus informes. «Que envíen transporte». Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «Señor, los caminos están intransitables. No se puede pasar hasta que pase la tormenta y eso podría tardar días. La familia tiene 9 hijos, señor Hampton». «9». La voz de la señora Whitman tenía un tono cortante que nunca antes había oído en el menor. «Apenas tiene 2 meses en 9 niños». La cifra impactó a Vincent como un puñetazo, aunque no supo explicar por qué. Dejó el bolígrafo y miró a la señora Whitman con atención por primera vez en meses. Su cabello gris, normalmente perfecto, estaba despeinado, la nieve se le derretía sobre los hombros y su rostro mostraba una expresión de desesperación apenas contenida. «¿Dónde están ahora?», se oyó preguntar a la Sheriff Brennan. «Los tiene en el restaurante, pero el viejo Pete no puede tenerlos allí indefinidamente. El lugar no está preparado para pasar la noche, sobre todo con un recién nacido». Y la voz de la señora Whitman se fue apagando al darse cuenta de que Vincent estaba escuchando. «La madre Sarah Chun intenta mantenerlos a todos juntos, pero lo perdieron todo cuando se derrumbó el techo en todo en Sarah Chun». Vincent archivó el nombre sin pensar por qué quería recordarlo. «¿Y qué hay de los familiares? ¿Quién podría acogerlos?». La señora Whitman negó con la cabeza. «Ha estado sola desde que su esposo murió en aquel accidente maderero la primavera pasada. ¿Recuerda, señor? David Chen trabajó en el aserradero durante 15 años. La dejó con todos esos niños y facturas médicas que acabaron con todos sus ahorros». David Chun. Vincent, si lo recordaba, vagamente, un hombre tranquilo con las manos callosas que había trabajado en trabajos peligrosos. Sin cuello. «Hubo un accidente, algo relacionado con la caída de un árbol y protocolos de seguridad deficientes». Vincent firmó el acuerdo del seguro sin revisar los detalles, dejando esos asuntos en manos de sus superiores. Nunca pensó en la viuda que quedó atrás. Nunca pensó en los niños que perdieron a su padre. La tormenta arreció afuera, haciendo vibrar las ventanas del estudio. Vincent se encontró caminando hacia el cristal, observando la cortina blanca que le impedía ver el pueblo. En algún lugar, allá abajo, 9 niños estaban acurrucados en un restaurante. Su madre, probablemente, intentaba averiguar cómo mantenerlos calientes y alimentados
mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Cuántos años tienen los niños?, preguntó Vincent antes de que pudiera detenerla. La señora Whitman consultó un papel que había sacado de su bolsillo. El mayor tiene 15 años, al Marcus. Luego está Isabela, de 13, los gemelos, Jacob y Joshua, de 11, la pequeña Emma, de 9, Samuel, de 7, Rosa, de 5, Michael, de 3, y la bebé Lilis. Nació en septiembre. Vincent cerró los ojos. 9 nombres, 9 vidas, 9 razones por las que una mujer llamada Sarah Shun probablemente estaba sentada en el restaurante de Pete ahora mismo, preguntándose cómo iba a protegerlos de un mundo que ya les había arrebatado tanto. Margaret siempre había dicho que los niños eran la mayor bendición de la vida, que una casa sin sus risas era solo un edificio. ¿A qué se dedica la señora Chen?, preguntó, sorprendiéndose de nuevo. Limpia casas cuando puede, lava ropa, hace arreglos, lo que sea que le pague. Los niños mayores ayudan a Marcus. Ha estado buscando trabajo después de la escuela. Isabella cuida a los pequeños para que Sarah pueda aceptar trabajos de limpieza. La señora Whitman se acercó al escritorio, con voz más suave. Son buenos niños, señor Hampton. Educados, se portan bien a pesar de todo lo que han pasado. Sarah ha hecho un trabajo extraordinario criándolos sola. Vincent se giró para mirar a su ama de llaves, viéndola con claridad por primera vez en años. Eleanor Whitman no era solo su empleada. Era una mujer que se preocupaba profundamente por la gente, que conocía las historias y las dificultades de las familias de Cedar Valley, porque prestaba atención a la vida, más allá de los muros de la mansión. ¿Los conoces personalmente?, dijo. No era una pregunta. La señora Whitman asintió. Sarah me ayuda de vez en cuando con la limpieza a fondo cuando tengo un ataque de artritis. Es orgullosa, nunca pide limosna, siempre insiste en ganarse cada centavo, pero ha estado luchando desde que murió David, tratando de llevar comida a la mesa y un techo. Esa vieja casa de Morrison era todo lo que podía permitirse la casa Morrison. Vincent recordaba ahora una casa victoriana en ruinas, que los caseros habían usado para explotar a familias desesperadas durante años. El tipo de lugar que cobraba un alquiler excesivo por un alojamiento, que en realidad no era un alojamiento. El tipo de lugar que existía, porque gente como él tenía mejores propiedades, pero nunca pensaba en quién las necesitaba. 6. Que la tormenta durará 3 días, continuó la señora Whitman. 3 días como mínimo, tal vez más. Esos niños no pueden pasar 3 días en un restaurante. Señor Hampton, el bebé necesita cuidados adecuados. Los pequeños necesitan camas. Why, Sarah hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Sarah necesita ayuda, esté dispuesta a pedirla o no. Vincent se dirigió a su escritorio y se paró detrás de su silla de cuero, aferrándose al respaldo hasta que se le pusieron blancos los nudillos. 23 habitaciones. La voz de Margaret resonó en su memoria, hablando de todo el espacio que tenían, de todos los niños que podrían acoger si alguna vez hubieran tenido la suerte de tenerlos. La guardería del piso de arriba aún cerrada, aún esperando. ¿Qué sugiere exactamente, señora Whitman? Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Enderezó los hombros y lo miró directamente a los ojos. Sugiero que hagamos lo que la señora Margaret habría hecho sin pensarlo 2 veces, abrir las puertas. El nombre lo golpeó como una bofetada. Margaret, la hermosa y generosa Margaret, que jamás había conocido a un animal callejero ni a una persona en apuros, a la que no intentara ayudar. Margaret, que había soñado con llenar su mansión vacía de amor y risas. Margaret, que ya habría estado en ese restaurante, recogiendo a 9 niños asustados y llevándolos a casa sin importarle lo que pensaran los demás. Vincent se hundió en su silla, sintiéndose repentinamente agotado. Señora Whitman, está hablando de 9 niños. 9 en esta casa. Ha estado en silencio durante 4 años. No sé nada de niños, no sabría qué hacer con ellos. Aprenderías, dijo simplemente. Lo descubriríamos juntos. Los niños necesitan calor, comida y seguridad. Tenemos todo eso en abundancia. A través de las ventanas del estudio, Vincent podía ver que la tormenta empeoraba, el viento doblaba los árboles casi horizontalmente, y la nieve se acumulaba tan rápido que ya había cubierto los bancos de piedra del jardín donde Margaret solía sentarse a leer. Los caminos estarían intransitables durante días. Su madre jamás aceptaría. Caridad, dijo, buscando alguna objeción. Tú mismo dijiste que está orgullosa. La señora Whitman sonrió por primera vez en meses, una sonrisa sincera que le iluminó los ojos y le transformó el rostro por completo. Entonces no lo llamamos caridad, lo llamamos empleo, un puesto temporal de empleada doméstica interna durante la tormenta, alojamiento y comida para ella y los niños a cambio de ayudar a administrar una casa numerosa. Vincent la miró fijamente. Eleanor Whitman, su silenciosa y eficiente ama de llaves, acababa de superarlo por completo. Había encontrado una manera de ofrecerle ayuda que preservaba la dignidad,
resolvía la crisis inmediata y apelaba a su enfoque empresarial ante los problemas. «Lo has pensado bien», dijo Ne. «He estado pensando en ello desde que el sheriff Brennan llamó hace 20 minutos en señor Hampton. He trabajado para su familia durante 15 años. Conocí el corazón de la señora Margaret, y me gusta pensar que también conozco el suyo. Aunque esté enterrado bajo todo ese dolor y aislamiento». Ann Vincent se estremeció ante su franqueza, pero no la corrigió. «¿Qué haríamos con 9 niños en esta casa? No está preparada para familias, apenas está preparada para vivir». Los ojos de la señora Whitman se iluminaron con algo que Vincent no había visto en años: entusiasmo. «El ala este tiene 6 habitaciones que no se han usado desde que el club de bridge de tu madre dejó de reunirse. Podríamos acomodar a los niños en la habitación grande, con 2 camas individuales. Las niñas podrían compartir la habitación azul y cera. Podría tener la habitación de la esquina con la pequeña Lilish. El cuarto de juegos junto a la habitación infantil podría usarse para lo que fue diseñado, la habitación de los niños». A Vincent se le encogió el pecho al mencionar la habitación que había mantenido cerrada durante 4 años, la habitación de los sueños de Margaret, pintada de un alegre amarillo con juguetes tallados a mano. «Esperando a niños que nunca llegaban, señora Whitman». Comenzó, pero ella no terminó. «La cocina es tan grande que podría alimentar a un ejército. Margaret siempre lo decía. La biblioteca tiene más libros infantiles que la mayoría de las escuelas primarias, y esa mesa grande en la sala de estar sería perfecta para las tareas. La sala tiene espacio suficiente para que todos se dispersen, y con las chimeneas encendidas podría volver a sentirse como un hogar». Ann Vincent permaneció sentado en un silencio atónito mientras ella pintaba un cuadro de su mausoleo transformado en algo vibrante y vivo. Debería haberlo aterrorizado. En cambio, sintió algo que no había experimentado en 4 años: en curiosidad por lo que podría deparar el mañana. «No sé cómo hablar con los niños», admitió en voz baja. «Los niños en general solo quieren que los adultos los escuchen», dijo la señora Whitman con dulzura, «y que los traten como personas, no como problemas. Usted es bueno resolviendo problemas, señor Hampton. Quizás sea hora de recordar que también se le da bien tratar con la gente». Afuera la tormenta no daba señales de amainar. En algún lugar del pueblo, 9 niños dependían de su madre para que los mantuviera a salvo cuando la seguridad parecía imposible. Y allí, en su mansión vacía, Vincent Hampton se enfrentaba a una disyuntiva: mantener sus muros intactos o derribarlos por completo. Ann pensó en Margaret, en sus sueños de risas infantiles, resonando por esas habitaciones. Pensó en David Chung, cuya muerte había dejado a una familia vulnerable a precisamente este tipo de desastre. Pensó en Sarah Chun, una mujer a la que nunca había conocido, pero que libraba la clase de batalla que Margaret habría comprendido íntimamente. La batalla por proteger a los seres queridos cuando el mundo parece decidido a arrebatárselo. Todo Ann Vincent Hampton, el hombre más rico de Cedar Valley, estaba sentado en su estudio rodeado de las trampas de la riqueza que no le habían traído ningún consuelo, y se dio cuenta de que, por primera vez en 4 años, tenía la oportunidad de hacer algo que realmente pudiera importar. En el reloj del vestíbulo dio 9 campanadas, marcando el momento en el que el aislamiento cuidadosamente construido de Vincent estaba a punto de cumplirse. 9 pequeñas razones por las que las paredes estaban destinadas a tienen puertas. El Cadillac negro avanzaba con dificultad por las calles nevadas de Cedar Valley, como un barco navegando entre la niebla. Vincent Hampton iba en el asiento del copiloto mientras su chofer, Frank Morrison, maniobraba con cuidado entre coches abandonados y ramas caídas. La tormenta había transformado el pueblo familiar en un paisaje extraño de silencio blanco y monumentos enterrados. «Nunca lo había visto tan mal en noviembre», murmuró Frank, frenando a fondo al acercarse al restaurante Pitts. Aunque esa vieja casa de Morrison era un desastre inminente. «Mi primo vivió allí en el 78. Decía que ya entonces se veía la luz del día a través del techo». Ann Vincent apenas lo oía. Tenía las manos apretadas sobre el regazo y se encontraba cuestionándose cada decisión que lo había llevado a ese momento. ¿Qué estaba haciendo? No había hablado con un niño en 4 años. Ni siquiera lo había mirado directamente. Los niños le recordaban con demasiada intensidad todo lo que él y Margaret habían perdido. Todo lo que nunca tuvieron. El Pitts Diner se alzaba en la esquina de Main y Oak, como un faro en medio de la tormenta, con su letrero de neón proyectando un resplandor rojo sobre la nieve a través de las ventanas esmeriladas. Vincent podía ver siluetas moviéndose en el interior, más gente de la que solía albergar el pequeño establecimiento. Sintió un nudo en el estómago cuando Frank se detuvo junto a la acera. «¿Quiere que espere en el coche, señor Hampton?» «No», dijo Vincent, sorprendiéndose a sí mismo en Payson. «Necesitamos ayuda para llevar a todos a la casa». La campana de la puerta sonó al entrar, y el aire cálido golpeó a Vincent como un muro. El restaurante olía a café, grasa de tocino y algo más,
El olor característico de demasiada gente, en un espacio demasiado pequeño, durante demasiado tiempo. Todas las mesas estaban ocupadas, y varias personas estaban sentadas en taburitis junto a la barra. La tormenta claramente había obligado a más personas, no solo a la familia Chun. A Busker Refugio. Pete Kowalski, un hombre corpulento de pelo canoso y brazos como troncos, levantó la vista desde detrás del mostrador. Su rostro reflejaba sorpresa al ver a Vincent Hampton en su establecimiento. «¡Señor Hampton!». No esperaba verlo con este tiempo. «¿Dónde están?», preguntó Vincent sin preámbulos. Pete señaló hacia la mesa del rincón del fondo, y a Vincent se le cortó la respiración. Allí, apiñada alrededor de una mesa para 4, estaba sentada la familia más grande que jamás había visto en un mismo lugar. Una mujer de cabello oscuro recogido en una sencilla coleta sostenía a un bebé dormido contra su hombro, mientras ayudaba a un niño pequeño con un vaso de leche. 3 niños en edad escolar compartían un lado de la mesa, mientras que otros 4 estaban apiñados alrededor de una mesa más pequeña que había sido empujada contra la mesa principal. El hijo mayor. «Marcus», recordó Vincent, lo notó primero. Los ojos del adolescente eran oscuros e inteligentes, con la cautela que emana de asumir responsabilidades adultas demasiado pronto. Empujó suavemente a su madre, y Sarah Chun levantó la vista. El primer pensamiento de Vincent fue que no se parecía en nada a lo que esperaba. Sarah Chun rondaría los 30, con una complexión firme y una mirada que reflejaba fuerza y cansancio a la vez. Vestía un sencillo suéter gris que había tenido mejores años, y sus vaqueros estaban remendados en una rodilla, pero su postura era recta, con la barbilla levantada con dignidad a pesar de las circunstancias. «Señora Chun», dijo Vincent, quitándose el sombrero. «Soy Vincent Hampton». En sus ojos, un destello de reconocimiento se reflejó en la desconfianza. Todos en Cedar Valley sabían quién era Vincent Hampton, aunque nunca lo hubieran visto de cerca. Sarah se cambió al bebé al otro brazo y empezó a levantarse, pero Vincent levantó una mano. «Por favor, no te levantes. He venido a hablar contigo sobre una propuesta de negocios». Sarah arqueó ligeramente las cejas, pero permaneció sentada. Los niños alrededor de la mesa se habían quedado en silencio, con todas las miradas fijas en el hombre alto y formal del abrigo caro. Vincent era plenamente consciente de que 9 pares de ojos curiosos lo observaban, cada uno midiendo su postura como lo hacen los niños tan directamente y sin pretensiones. «La señora Whitman me dice que es una ama de llaves con experiencia», continuó Vincent con voz cuidadosamente neutral. «Necesito ayuda doméstica adicional en mi casa, especialmente durante esta tormenta. El puesto incluye alojamiento y comida. Para usted y su familia». La mandíbula de Sarah se tensó casi imperceptiblemente. «Señor Hampton, agradezco la oferta, pero no acepto caridad». «Esto no es caridad», respondió Vincent, sacando un papel doblado del bolsillo de su abrigo. «Es un contrato de trabajo estándar. Puesto temporal, salario competitivo, alojamiento y comida. Mi casa es lo suficientemente grande como para alojar cómodamente a toda tu familia». Sarah estudió su rostro con atención, como si intentara descifrar sus verdaderas motivaciones. A su alrededor, el restaurante se había quedado en silencio. Todos escuchaban, aunque fingían no hacerlo. Vincent se dio cuenta de que esta conversación correría por toda la ciudad al anochecer, suponiendo que alguien pudiera salir a correr chismes con este tiempo. «¿Puedo ver el contrato?», preguntó Sarah. Vincent se lo entregó observándola mientras leía con atención. La señora Whitman había sido minuciosa, salarios generosos, sin resultar ofensivos, obligaciones claras y un período de prueba de 2 semanas, prorrogable. La formación de Sarah era evidente en la rapidez con la que asimilaba el lenguaje legal, mientras su dedo recorría las cláusulas importantes. «Esto es muy generoso», dijo finalmente. «Pago un salario justo por un trabajo de calidad», respondió Vincent. La señora Whitman elogia sus habilidades. La bebé Lilis se removió en los brazos de Sarah y empezó a inquietarse. Sin pensarlo, Vincent se encontró observando cómo Sarah cambiaba de lugar a la bebé con soltura, tarareando suavemente. El sonido era apenas audible, pero pareció llenar de calidez todo el restaurante. «Mamá», susurró la niña que Vincent asumió que era Emma, «¿nos va a ayudar el buen hombre?». Las mejillas de Sarah se sonrojaron, pero Vincent se encontró arrodillado junto a la cabina, a la altura de los ojos de la niña. Emma tenía el cabello oscuro de su madre, pero ojos más claros, y lo observó con la franca curiosidad de una niña de 9 años. «Eso espero», dijo en voz baja. «¿Te gustaría? ¿Te gustaría quedarte en una casa grande hasta que pase la tormenta y podamos encontrarte un lugar adecuado para vivir?». Emma asintió con solemnidad. «Nuestra casa se derrumbó», dijo con naturalidad. «El techo tenía goteras y se derrumbó, pero salimos bien», porque Marcus oyó el crujido en Vincent. Miró a Marcus, quien se había sonrojado al oírlo mencionarlo. El adolescente agachó la cabeza,
pero no antes de que Vincent vislumbrara la carga que llevaba. 15 años, y ya el hombre. Di la familia, atento al peligro, protegiendo a todos. ¿Qué reacción tan rápida?, le dijo Vincent a Márquez directamente. El niño levantó la cabeza de golpe, sorprendido al ser abordado por un adulto con respeto en lugar de condescendencia. Solo llevamos semanas oyendo ruidos. El casero decía que lo arreglaría, pero... Márquez se encogió de hombros, el gesto de alguien demasiado joven para estar tan resignado a la decepción. El propietario debería hacerse responsable de esto, dijo Vincent, con una firmeza en su voz que hizo que todos los presentes levantaran la vista. Un hombre que alquila viviendas inseguras a familias ha cometido un delito, lo reconozca o no la ley. La mirada de Sarah se agudizó. Seno. Hampton, no puedo permitirme batallas legales. Solo necesito que mis hijos estén seguros y alimentados. Por supuesto, dijo Vincent, levantándose. No sugiero litigar. Simplemente observo que algunas personas en este mundo se aprovechan de la desesperación ajena. Es despreciable. En algo cambió en la expresión de Sarah. Reconoció que tal vez Vincent Hampton entendía más del mundo de lo que su riqueza y aislamiento sugerían. Volvió a mirar el contrato, luego a sus hijos, y luego a Vincent. Los niños no siempre están tranquilos, dijo con cuidado. Son buenos niños, pero son niños. Mi hijo menor se despierta por la noche. Los gemelos pueden ser revoltosos, y Emma a veces tiene pesadillas desde que murió su padre. Vincent sintió que algo se retorcía en su pecho ante la manera tan objetiva con la que ella catalogaba los problemas potenciales, como si esperara ser rechazada por el crimen de tener hijos reales, humanos, con necesidades reales. Señora Chun, dijo, con una voz más suave que en años, mi casa ha estado demasiado tranquila durante demasiado tiempo. Creo que le vendría bien un poco de vida. Sarah observó su rostro un buen rato, y Vincent tuvo la incómoda sensación de que ella veía mucho más de lo que él pretendía revelar. Finalmente, asintió de acuerdo, señor Hampton. Aceptamos su oferta, pero quiero que quede claro, nos ganaremos el sustento. No quiero que usted ni nadie piense que nos estamos aprovechando de su amabilidad. No esperaba menos, respondió Vincent, mientras recogían las pocas pertenencias que le quedaban a la familia y se preparaban para partir. Vincent se vio envuelto en una conversación con los niños. Isabella, de 13 años, ayudaba a su madre a empacar las cosas del bebé con una eficiencia silenciosa que denotaba una larga práctica. Los gemelos, Jacob y Joshua, estaban casi saltando de emoción ante la perspectiva de alojarse en la gran casa en la colina, de la que todos en el pueblo habían oído hablar, pero pocos habían visto jamás a Samuel. El niño de 7 años era el artista de la familia. Había estado dibujando en servilletas para entretenerse, y sus dibujos mostraban una sofisticación que sorprendió a Vincent. La pequeña Rosa, de apenas 5 años, se aferró al abrigo de Vincent y lo acribillaba. A preguntas con la audacia de los niños pequeños: ¿tienes perro? ¿Tienes juguetes? ¿Tu casa es más grande que la escuela? ¿Tienes galletas? Vincent se encontró respondiendo cada pregunta con paciencia, asombrado de lo natural que le parecía. Había olvidado que los niños eran simplemente personas pequeñas, con las mismas curiosidades y necesidades que cualquier otra persona. Margaret siempre había dicho que los adultos que decían no entender a los niños simplemente habían olvidado cómo ser honestos mientras se preparaban para irse. Pete Kowalski apartó a Vincent. Qué amable de tu parte, Hampton. Sarah, he estado luchando con algo terrible desde que murió David. Tiene 3 trabajos y apenas puede llevar comida a la mesa. Su orgullo no le permite pedir ayuda. Pero esos niños, negó con la cabeza, se merecen algo mejor de lo que este mundo les ha estado dando. Vincent asintió, pero una conversación en la mesa de la familia Chun le llamó la atención. Márquez hablaba en voz baja con su madre, con el rostro serio. Mamá, ¿estás segura de esto? O sea, ¿y si cambia de opinión? ¿Y si hacemos algo mal y nos echa? La respuesta de Sarah fue demasiado baja para que Vincent la oyera, pero la vio tomar el rostro de su hijo mayor entre sus manos y hablarle con la intensidad de quien le transmite algo de vital importancia. Márquez asintió, pero su expresión seguía preocupada. Vincent se dio cuenta de que, a pesar de su propio nerviosismo ante este acuerdo, Sarah Chun corría un riesgo mucho mayor. Estaba confiando a una virtual desconocida la seguridad de 9 niños que dependían completamente de ella. Si esto salía mal, no tenía ningún plan B, ninguna red de seguridad, ningún familiar adinerado a quien pedir ayuda. El peso de esa responsabilidad recaía sobre los hombros de Vincent como una presencia física. No eran cifras abstractas en un informe de caridad ni problemas lejanos que se resolvieran con dinero. Eran personas reales, una familia real, que dormirían bajo su techo esa noche, confiando en que él les brindaría la seguridad y la protección que su mundo no les había dado. Mientras Frank ayudaba a cargar las escasas pertenencias de la familia en el Cadillac,
y el sedán más grande que había llamado para ayudar. Vincent observaba a Sarah Chun acomodar a sus hijos con la serena competencia de quien había aprendido a gestionar las crisis como una realidad cotidiana. Era más joven que Margaret cuando murió, pero se mantuvo firme con la fortaleza de quien se enfrentó a los peores desafíos de la vida, y siguió. Luchando en la caravana de vehículos, inició el cuidadoso viaje por Willowbrook Hill, hacia la mansión Hampton. Vincent iba sentado en el coche delantero con Frank, Sarah y la pequeña Lilis, escuchando a Sarah tararear la misma suave melodía que había usado para calmar a la bebé en el restaurante. Detrás de ellos, el otro coche transportaba a 8 niños cuyas risas a veces se filtraban entre el aullido de la tormenta. Por primera vez en 4 años, Vincent Hampton llenaba de vida su casa vacía. Al acercarse al camino circular donde Margaret soñaba con ver jugar a los niños, se preguntó si estaba a punto de honrar su memoria o traicionarla al permitir que desconocidos entraran en el espacio sagrado de su dolor compartido. La mansión se alzaba imponente entre la nieve, cada ventana brillando con una cálida luz gracias a los preparativos de la señora Whitman. Vincent se dio cuenta sobresaltado de que parecía un hogar, esperando el regreso de una familia. En el reloj del abuelo pronto daría las campanadas del mediodía, marcando el momento en que el Museo del Dolor de Vincent estaba a punto de convertirse en algo que ni él ni Margaret podrían haber imaginado. Un santuario para 9 niños que lo habían perdido todo, pero que aún llevaban consigo el regalo. Irreemplazable punto de esperanza. La transformación de la mansión Hampton ocurrió más rápido de lo que Vincent podría haber imaginado. A las pocas horas de la llegada de la familia Chen, las habitaciones, que habían resonado con el vacío durante 4 años, de repente cobraron vida. Las voces de los niños resonaban por pasillos que solo conocían el silencio, y el sonido de pies corriendo sobre los suelos de mármol creaba un ritmo que Vincent encontraba a la vez discordante y extrañamente reconfortante. La señora Whitman se había superado preparando el ala este. El dormitorio de los niños rebosaba energía mientras Marcus, los gemelos Jacob y Joshua y Samuel de 7 años, ocupaban sus camas y desempacaban sus pocas pertenencias. Vincent se detuvo en la puerta observando a Samuel ordenar cuidadosamente sus materiales de dibujo en la mesita de noche mientras los gemelos experimentaban con sus colchones, que probablemente costaban más de lo que su familia había gastado en muebles en años. «Estas camas son como nubes», anunció Joshua, lanzándose con desenfreno sobre su colchón. «No rompas nada», advirtió Marcus, pero su asombro era evidente al pasar la mano por la cabecera de madera tallada. «Mamá se moriría si dañamos algo caro». Vincent se aclaró la garganta y los 4 chicos se giraron hacia él. «Las camas son para usarlas», dijo. «Simplemente, para eso están». El dormitorio de las niñas era un estudio de contrastes. Isabella, de 13 años, se había encargado de organizarlo todo, ayudando a Emma, de 9, y a Rosa, de 5, a instalarse, manteniendo la discreta eficiencia que había aprendido, gestionando las crisis domésticas. Michael, de 3 años, deambulaba entre ambas habitaciones, demasiado pequeño aún para comprender los límites, pero lo suficientemente mayor para percibir la emoción. Ansara había elegido la habitación de la esquina para ella y la pequeña Lily, y Vincent la encontró de pie junto a la ventana, contemplando los jardines nevados. La pequeña dormía plácidamente en una cuna ornamentada que la señora Whitman había conseguido y montado en un tiempo récord. «Es precioso», dijo Sarah en voz baja, sin darse la vuelta. «Tu esposa tenía un gusto exquisito». Vincent se acercó a ella junto a la ventana, siguiendo su mirada hacia el jardín donde Margaret había pasado tantas horas felices. Ella misma diseñó esos parterres. Decía que los jardines comprados no tenían alma. «Tenía razón», respondió Sarah. «Se nota cuando algo se crea con amor». Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, observando cómo la nieve oscurecía la cuidadosa geometría de los setos y los rosales inactivos. Entonces Sarah se giró para mirarlo directamente. «Señor Hampton, necesito que entienda algo. Mis hijos han pasado por mucho este último año. Son resilientes pero también vulnerables. Si este arreglo no va a funcionar a largo plazo, por favor, dígamelo ahora. No puedo permitir que se apeguen a una estabilidad que va a desaparecer». Vincent sostuvo su mirada firme, reconociendo la férrea protección de una madre que había aprendido que el mundo podía arrebatárselo todo sin previo aviso. «Señor Chun, no puedo predecir el futuro más que usted, pero le prometo esto. Pase lo que pase, no permitiré que su familia vuelva a verse sumida en la crisis sin preparación ni alternativas». Ansara lo estudió y asintió lentamente. «Supongo que eso es todo lo que se puede prometer. Gracias por ser sincero». La primera semana transcurrió en un torbellino de adaptación y descubrimiento. Vincent vio sus rígidas rutinas completamente destrozadas por la realidad de vivir con 9 hijos. El desayuno ya no era un ritual solitario,
sino un caos coreografiado, de tazones de cereales, preparativos de almuerzo y tareas olvidadas. La señora Whitman parecía haber encontrado la fuente de la juventud, desplazándose por la cocina con una energía que Vincent no había visto desde la época de Margaret. Niños se habían adaptado a la mansión con sorprendente facilidad. Los más pequeños la trataban como un elaborado patio de recreo, descubriendo rincones secretos y pasadizos ocultos que Vincent había olvidado que existían. Emma encontró el viejo montaplatos entre la cocina y el segundo piso, y convenció a Samuel para que la ayudara a enviar mensajes a Isabella mediante el antiguo sistema de poleas en Marques. Sin embargo, se mantuvo vigilante y precavido. Vincent notó cómo el adolescente se interponía entre su madre y cualquier posible fuente de conflicto. Como sus ojos seguían constantemente el estado de ánimo de los adultos en busca de señales de problemas, era el comportamiento de alguien que había aprendido demasiado joven que la seguridad siempre era temporal. El primer desafío real llegó el jueves por la mañana, cuando el abogado de negocios de Vincent, Harold Westbrook, llegó a su reunión semanal. Harold era un hombre delgado y preciso, que llevaba 2 décadas gestionando los asuntos legales de la familia Hampton. Vincent se dio cuenta, al observar la expresión de asombro en el rostro del hombre, al ver a los niños en la sala de estar, de que alguien no comprendería el acuerdo actual. Vincent, dijo Harold con voz tensa por la desaprobación, ¿puedo hablar contigo en privado? Se retiraron al estudio, donde Harold de inmediato pronunció lo que claramente era un discurso preparado. No sé qué te pasa, pero esto es increíblemente imprudente. Traer a desconocidos a tu casa, gente de la que no sabes nada, te das cuenta de los problemas de responsabilidad. Si uno de esos niños se lastima en tu propiedad, si algo desaparece, si hay alguna acusación de irregularidad. Harold, interrumpió Vincent, pero el abogado apenas estaba empezando y ni los comentarios en el pueblo. Vincent, dicen que has perdido la cabeza por el dolor. Consideran este arreglo inapropiado en el mejor de los casos, y escandaloso en el peor. Un viudo rico viviendo con una joven y sus hijos. Las implicaciones. Vincent sintió que la ira le subía al pecho, ardiente y desconocida, tras años de entumecimiento emocional. ¿Qué implicaciones, Harold? Que estoy dando cobijo a una familia en crisis. Que estoy actuando como un ser humano en lugar de un ermitaño. La expresión de Harold se endureció. Estoy pensando en tu reputación, en tus intereses comerciales. El apellido Hampton significa algo en esta comunidad. No puedes permitirte que se asocie con chismes y especulaciones. El apellido Hampton, dijo Vincent en voz baja, perdió su significado el día que dejé de preocuparme por todo lo que estuviera más allá de estos muros. Al menos ahora podría volver a significar algo decente. En su discusión fue interrumpida por un suave golpe en la puerta del estudio. Sarah Chun entró, con el rostro sereno, pero sus ojos brillaban de ira contenida. Disculpe la interrupción, dijo, pero no pude evitar escuchar. ¿Es el señor Westbrook? Creo que hubo un malentendido. Harold se irguió en toda su altura, claramente preparándose para despedirla. Pero Sarah continuó antes de que pudiera hablar. No soy la caridad de Vincent, ni su mantenida. Soy su empleada, con un contrato legítimo y un salario justo. Mis hijos y yo vivimos temporalmente en su casa por circunstancias extraordinarias, no por una relación inapropiada. Si tiene alguna duda sobre la legalidad de nuestro acuerdo, gusto le proporcionaré referencias de todas las familias con las que he trabajado en los últimos 5 años. La boca de Harold se abrió y se cerró como un pez. Pero Sarah no había terminado. Además, señor, si cree que un hombre que brinda refugio de emergencia a una familia en crisis es de alguna manera escandaloso, le sugiero que examine sus propios valores. Porque desde mi punto de vista, Vincent Hampton es la primera persona en esta ciudad que demostró una decencia humana básica, cuando más importaban. Vincent observó con asombro cómo esta mujer tranquila y digna se enfrentaba a su abogado con la furia contenida que podría haber impulsado a una pequeña ciudad. Harold, claramente superado, murmuró algo sobre precauciones legales y se retiró a toda prisa después de que la puerta se cerró detrás de él. Sarah se volvió hacia Vincent con una expresión de vergüenza y desafío. Le pido disculpas si me excedí, dijo, pero no permitiré que nadie sugiera que me estoy aprovechando de su generosidad o que hay algo inapropiado en este acuerdo. No te pasaste de la raya, dijo Vincent, y se encontró sonriendo por primera vez en años. Estuviste magnífico. Las mejillas de Sarah se sonrojaron, y por un instante pareció muy joven. Es que odio cuando la gente asume lo peor de situaciones que no entiende. Yo también, admitió Vincent, aunque me doy cuenta de que yo mismo he sido culpable de eso. Más a menudo de lo que quiero admitir. En el encuentro con Harold resultó ser solo el principio. Para el viernes, era evidente que la noticia de la residencia de la familia Chun en la mansión Hampton se había extendido por Cedar Valley como la pólvora. La señora Whitman informó que había recibido una docena de llamadas de ciudadanos
preocupados que querían confirmar los rumores. El buzón se llenó de cartas, algunas de apoyo, otras mucho menos. Vincent se vio sometido a un intenso escrutinio durante su visita semanal al banco. Thomas Bradley, presidente del banco y uno de los chismosos más destacados de Cedar Valley, lo acorraló en el vestíbulo con una actitud de preocupación que no engañó a nadie. Vincent, amigo mío, dijo Thomas con falsa cordialidad, he oído historias muy interesantes sobre tus asuntos domésticos. Espero que tengas cuidado. Un hombre en tu posición debe cuidar las apariencias. Las apariencias, repitió Vincent rotundamente. Bueno, sí, o sea, una joven. Todos esos niños. La gente habla, ¿sabes? Se preguntan sobre las motivaciones, sobre lo que realmente ocurre tras las puertas cerradas. No es que me crea ni una palabra, claro, pero ya sabes cómo son los pueblos pequeños. Vincent miró a Thomas Bradley, un hombre que había construido su posición social intercambiando chismes e insinuaciones, y sintió que algo se cristalizaba en su interior. Thomas, dijo en voz baja, déjame dejar algo muy claro. Sarah June es una de las mejores personas que he tenido el privilegio de conocer. Está criando a 9 hijos sola con más gracia y fortaleza que la mayoría de la gente al enfrentarse a retos mucho menores. Si alguien en este pueblo tiene algún problema con que ayude a una familia en crisis, puede hablarlo conmigo directamente. Pero prepárense para una conversación que no disfrutarán. Thomas palideció levemente. La ira de Vincent Hampton no era algo que nadie en Cedar Valley hubiera visto antes, y era claramente más intimidante de lo esperado. La presión se intensificó durante el fin de semana. El capataz de Vincent en el aserradero, Carl Hendricks, solicitó una reunión privada para expresar las preocupaciones de algunos trabajadores. El gerente de la fábrica textil informó que varias familias prominentes se preguntaban si querían seguir haciendo negocios con alguien que demostraba tan falta de criterio. Pero el incidente más preocupante ocurrió el domingo por la noche, cuando Vincent respondió a un golpe en la puerta principal y encontró al sheriff Brennan de pie en su porche, con el sombrero en la mano y expresión de disculpa. Buenas noches, señor Hampton. Disculpe la molestia, pero he recibido algunas quejas. Anónimas, pero quejas, al fin y al cabo. ¿Qué tipo de quejas? Preocupaciones sobre el bienestar infantil, sobre todo. Preguntas sobre si es apropiado que los niños vivan en esta circunstancia. Les dije a mis conocidos que no era asunto mío, pero amenazaron con llamar a las autoridades estatales, si al menos no verificaba la situación. Vincent sintió que se le formaba un hielo en el estómago. ¿Está aquí para investigarme, sheriff? Estoy aquí para hacer mi trabajo, dijo el sheriff Brennan con cautela, lo que significa asegurarme de que esos niños estén seguros y bien cuidados. ¿Le importa si entro? Los siguientes 20 minutos fueron de los más tensos de la vida de Vincent. Observó al sheriff Brennan recorrer la mansión, conversando brevemente con Sarah y varios niños. Los más pequeños charlaban con entusiasmo sobre su nuevo hogar, mostrando sus habitaciones y juguetes nuevos con el entusiasmo inocente de niños que no tenían ni idea de que los estaban investigando. Sin embargo, Márquez no se dejó engañar. Vincent vio como el rostro del adolescente palidecía al comprender lo que estaba sucediendo, y lo vio acercarse a su madre con aire protector. Era evidente que el chico ya había lidiado con el escrutinio oficial, y la experiencia no había sido agradable. El sheriff Brennan concluyó su visita con una breve conversación en el estudio de Vincent. Obviamente los niños están bien cuidados, dijo. Limpios, alimentados, felices. La señora Chun parece competente y responsable. No veo motivos de preocupación desde el punto de vista legal. Pero, preguntó Vincent, al percibir la vacilación en la voz del sheriff. Pero las quejas no van a parar. Hay gente en este pueblo que ha decidido que esta situación es, de alguna manera, inapropiada, y seguirán insistiendo hasta que algo ceda. ¿Hay que estar preparados para eso? Después de que el sheriff se fuera, Vincent encontró a Sarah sentada en el asiento de la ventana del pasillo principal, con la bebé Lele durmiendo en sus brazos. Los demás niños ya se habían acostado, pero Vincent pudo ver la preocupación en el rostro de Sarah. ¿Cuánto de eso escuchaste?, preguntó. Basta, respondió ella. Vincent, si nuestra presencia aquí te va a causar serios problemas, no, dijo Vincent con firmeza. Ni lo pienses. Se trata de gente de mente estrecha que no soporta ver a alguien actuar con la más mínima decencia humana. No tiene nada que ver contigo ni con tus hijos. Sarah miró al bebé dormido en sus brazos. Pero si traen a las autoridades estatales, si hay una investigación. Márquez ya pasó por eso cuando David murió. Alguien me dijo que no podía cuidar bien de todos los niños. Fue traumático para él y para todos nosotros. Vincent sintió una intensa y protectora sensación en el pecho. La idea de que estos niños fueran sometidos al escrutinio oficial, de que la seguridad que Márquez había recuperado con tanto esmero se viera amenazada, era insoportable. Eso no va a pasar,
dijo Anne. No lo permitiré. No puedes controlar lo que hacen otras personas. No, asintió Vincent, pero puedo controlar cómo respondo. Y puedo asegurarme de que cualquiera que quiera atacar a esta familia entienda exactamente a qué se enfrentan. Sarah lo miró a los ojos, y Vincent vio en ellos algo que no había estado presente cuando se conocieron en confianza. No solo en sus buenas intenciones, sino en su fuerza, en su capacidad para proteger lo que importaba. Gracias, dijo simplemente, mientras Vincent subía las escaleras hacia su habitación esa noche. Podía oír los sonidos de una casa llena de niños durmiendo, la respiración tranquila de Marcus desde la habitación de los chicos, el suave murmullo de Emma mientras hablaba en sueños, los suspiros de satisfacción de la pequeña Lily desde la habitación de Sarah. Durante 4 años, había vivido en absoluto silencio, creyendo que la quietud era lo que necesitaba para sanar. Ahora comprendía que el silencio era solo otra palabra para la muerte, y que sanar significaba aprender a vivir con el ruido, el caos y las hermosas complicaciones que conlleva preocuparse por los demás en el mañana. Traería nuevos desafíos, nuevas presiones de personas que creían saber mejor que Vincent Hampton cómo debería ser su vida. Pero esa noche su casa rebosaba de risas y sueños, y del irreemplazable sonido de una familia que había encontrado refugio contra la tormenta. Vincent Hampton, el hombre más rico de Cedar Valley, se quedó dormido con el sonido de los niños, respirando seguros bajo su techo, y se dio cuenta de que finalmente, después de 4 largos años, estaba comenzando a vivir de nuevo el enfrentamiento que Vincent temía. Finalmente llegó una fresca mañana de sábado, 3 semanas después de que la familia Chun transformara su mansión de mausoleo en algo parecido a una casa de verdad. Estaba en el jardín con Samuel y Rosa, ayudándolos a construir un muñeco de nieve. Cuando la caravana de vehículos negros entró por sus puertas sin invitación, Vincent reconoció de inmediato el coche que encabezaba la lista, el ostentoso Mercedes de Richard Blackwood, seguido de 2 todoterrenos llenos de lo que solo podría describirse como un escuadrón de intimidación. Al volante del segundo vehículo iba Dale Morrison, el propietario de barrios marginales cuya negligencia casi había matado a 9 niños, y cuya familia se había alimentado de la desesperación de los residentes más pobres de Cedar Valley. Durante 3 generaciones, Sarah apareció en la escalera de entrada, atraída por el portazo de los coches. Sostenía a la pequeña Lily contra su hombro, y Vincent pudo ver la tensión en su postura a 50 metros de distancia. Los demás niños empezaron a salir de varias partes de la propiedad en Marques del establo donde había estado, ayudando a Frank con las reparaciones. Isabella del invernadero donde la señora Whitman le había estado enseñando sobre hierbas. Los gemelos de la vieja cancha de tenis donde habían estado jugando al hockey con ramas de árbol. No se acerquen a la casa, les gritó Vincent a Samuel y Rosa, con una voz autoritaria que dejó a ambos niños paralizados. Habían aprendido a interpretar sus estados de ánimo durante las últimas semanas, y algo en su tono les decía que esto no era un juego. Richard Blackwood se acercó con la arrogancia de un hombre al que nadie importante jamás le había dicho que no. Alto, de cabello canoso y vestido con ropa cara, representaba todo lo que Vincent había llegado a despreciar de la riqueza, la suposición de que el dinero otorgaba el derecho a controlar la vida de los demás. Detrás de él caminaba Dale Morrison, un hombre tímido, cuya idea de administrar propiedades consistía en cobrar alquileres, mientras evitaba cualquier responsabilidad o mantenimiento real. Vincent, gritó Blackwood con falsa cordialidad, como si fueran viejos amigos que se reunían para jugar al golf, en lugar de adversarios a punto de enfrentarse por el bienestar de 9 niños. Hermosa mañana, ¿verdad? Aunque debo decir que me preocupan algunos rumores que he estado escuchando por la ciudad. Vincent se irguió cuán alto era, con sus ojos azul y hielo fijos en los invitados inesperados. Richard, no puedo decir que sea una grata sorpresa. ¿Qué te trae a mi propiedad sin invitación? La sonrisa de Blackwood no flaqueó, pero su mirada se endureció. Venga, Vincent, no seamos hostiles. Estamos aquí porque somos ciudadanos. Dale me dice que estás albergando a una familia con ¿obligaciones legales? ¿Obligaciones legales? La voz de Vincent podría haber congelado el arroyo cercano. Dale Morrison dio un paso al frente y sacó una carpeta llena de documentos de aspecto oficial. Su voz era nasal y quejumbrosa, la de un hombre que se ha pasado la vida escondiéndose tras tecnicismos y lagunas legales. Sarah Chung firmó un contrato de arrendamiento con condiciones específicas. Cuando mi propiedad sufrió daños, ella se hizo responsable de las reparaciones. El contrato establece claramente que los inquilinos son responsables del mantenimiento y los daños, independientemente de la causa. Vincent sintió que la rabia le crecía en el pecho como acero fundido. ¿Tu propiedad? Esa trampa mortal. ¿Qué llamaste casa? ¿La que se derrumbó porque te negaste a mantenerla adecuadamente durante décadas? La causa del Durham es irrelevante, continuó Morrison,
ganando confianza con la presencia de Blackwood. Debe $17,000 en daños, más alquileres atrasados y multas por incumplimiento anticipado del contrato de arrendamiento. Si no puede pagar, tengo recursos legales a mi disposición. Sarah se había acercado durante el intercambio, y Vincent pudo ver que su rostro palidecía. $17,000 bien podrían haber sido 17 millones para una mujer que trabajaba en varios empleos solo para poder llevar comida a la mesa. ¿Y cuáles serían esos remedios? Pregant. Vincent, aunque ya sabía la respuesta, Blackwood sonrió triunfante. Servicios de atención infantil. Vincent, una mujer que no puede proporcionar una vivienda estable a 9 hijos, que evade deudas legítimas, que prácticamente no tiene hogar. Bueno, ese es un claro ejemplo de intervención estatal. Esos niños estarían mucho mejor en un hogar de acogida adecuado. Las palabras impactaron a Vincent como un golpe físico. Acogida temporal. 9 niños que ya habían perdido a su padre y su hogar, separados y dispersos por el sistema estatal. Sarah perdería todo lo que le importaba, y los niños quedarían traumatizados sin remedio. Sobre mi cadáver, dijo Vincent en voz baja, y algo en su tono hizo que incluso Blackwood diera un paso atrás. Vincent, seamos razonables, continuó Blackwood, pero su voz había perdido algo de seguridad. Eres un hombre de negocios. Entiendes que los contratos deben cumplirse, que la gente no puede simplemente eludir sus obligaciones porque la vida se ponga difícil. ¿Obligaciones? La voz de Vincent se alzó y se oyó por toda la propiedad. Déjame hablarte de obligaciones, Richard. Dale Morrison tenía la obligación de proporcionar viviendas seguras y habitables a cambio del alquiler. Tenía la obligación de mantener su propiedad en condiciones básicas de seguridad. Tenía la obligación de no poner en peligro la vida de las familias que le confiaron su refugio. Morrison empezó a protestar, pero Vincent lo interrumpió con una mirada que podría haber derretido el acero. En cambio, cobró el alquiler durante años, mientras permitía que esa casa se deteriorara hasta convertirse en una trampa mortal. 9 niños casi mueren por su negligencia, y ahora quiere lucrarse con el desastre que creó. La ley no lo ve así, dijo Blackwood, pero su suficiencia empezaba a resquebrajarse. El contrato de arrendamiento es claro, el contrato de arrendamiento es nulo, interrumpió Vincent. Los contratos firmados con falsas promesas, por servicios no prestados, carecen de validez legal. Cualquier estudiante de derecho de primer año podría romper ese documento. Sarah dio un paso al frente, y Vincent se sorprendió por la fuerza de su voz. Sr. Blackwood, señor Morrison, agradezco su preocupación, pero la situación de mi familia no es asunto suyo. Ahora tenemos trabajo y vivienda, y estamos gestionando nuestros asuntos sin problema. Ann Morrison se burló. ¿Empleo? Vincent Hampton no contrata a empleadas domésticas con 9 hijos. Esto es caridad pura y simplemente, y no altera tus obligaciones legales conmigo. En realidad, dijo una nueva voz desde la dirección de la carretera principal. Esto lo cambia todo, Ann. El sheriff Tom Brennan subió por la entrada con 3 de sus agentes, todos con expresiones que sugerían que no se trataba de una visita social. Detrás de ellos caminaban la jueza Patricia Walsh, la magistrada de Mayo R. rango del condado, y el fiscal general Michael Torres, quien había conducido desde la capital del estado específicamente para este enfrentamiento. Vincent sintió una oleada de gratitud hacia la señora Whitman, quien claramente había hecho algunas llamadas telefónicas después de ver el convoy que se acercaba a la jueza Walsh. Dio un paso al frente, con el cabello canoso, recogido con fuerza y una expresión que sugería que había comido algo desagradable. Señor Morrison, he estado revisando sus contratos de alquiler y los registros de mantenimiento de la propiedad, o mejor dicho, su total falta de registros de mantenimiento de la propiedad. En el rostro de Morrison palideció. Señoría, no entiendo por qué. No entiende por qué un juez podría estar interesado en un propietario que alquila edificios estructuralmente precarios a familias con niños. La voz del juez Walsh parecía cortar el cristal. Permítame aclararle algo, señor Morrison. Alquilar viviendas inseguras es un delito penal en este estado. Fraude, negligencia y violación de los códigos de vivienda. El hecho de que ahora intente extorsionar a las víctimas de su negligencia añade la extorsión a la lista. El fiscal general Torres presentó su propia carpeta de documentos. Blackwood, su participación en este esquema también es problemática. Usar su cargo como presidente de un banco para amenazar a familias, conspirar para separar a niños de sus padres mediante el abuso de los procesos legales, son cargos grave. A la fachada de confianza de Blackwood finalmente se quebró por completo. Mira, esto es un asunto privado entre... Esto se volvió público en el momento en que amenazó con destruir a una familia para su propio beneficio, dijo el sheriff Brennan con seriedad. Y Vincent Hampton es uno de los ciudadanos más respetados de este condado. Si él dice que esta familia merece protección, me bastan. Vincent sintió una extraña calidez que le recorría el pecho. Se había aislado tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía
al formar parte de una comunidad, al tener gente dispuesta a defender lo justo, pero el apoyo más sorprendente vino de una dirección inesperada. Los autos habían estado llegando constantemente durante el enfrentamiento, y Vincent ahora se daba cuenta de que medio pueblo parecía estar reunido en su propiedad. Pete Kowalski estaba cerca de la escalera principal con su esposa María. La doctora Elizabeth Harper estaba allí con su esposo James. Habían llegado la familia Miller, los Henderson, e incluso la anciana señora Patterson de la pensión. «Disculpe», gritó María Kowalski, adelantándose con la seguridad de una mujer que llevaba 30 años atendiendo a clientes difíciles en el restaurante. «Pero creo que ustedes, caballeros, no entienden cómo funcionan las cosas en Cedar Valley». Blackwood se volvió hacia ella con evidente irritación. «Señora Kowalski, esto no me concierne». «Nihab», interrumpió María, y su esposo sonrió con orgullo en Sarah Chun. «Es parte de esta comunidad. Esos niños son nuestros hijos. Y cuando alguien amenaza a nuestras familias, lo tomamos como algo personal». El doctor Harper se acercó a María. «He estado tratando a la familia Chen. Desde el accidente de David en Sarah, es una de las mejores madres que he conocido. Y esos niños están sanos, felices y bien cuidados. Cualquier intento de separarlos sería un acto de pura crueldad. Sarah nos ayudó cuando Tam sufrió el derrame cerebral», añadió la señora Patterson, con la voz aún en el aire a pesar de sus 82 años. «Vino todos los días durante 2 semanas y no aceptó ni un céntimo. Decía que los vecinos se ayudan entre sí». Se sumaron más voces. Un coro de testimonios sobre el carácter de Sarah y el lugar de la familia en la comunidad. Historias sobre Sarah ayudando a niños enfermos, Márquez paleando nieve para vecinos, Mayo Res, Isabella dando clases particulares a estudiantes más jóvenes en la escuela. La familia Chen no solo había sobrevivido en Cedar Valley, sino que también había contribuido siendo buenos vecinos a pesar de sus propias dificultades. Vincent escuchó esta efusión de apoyo con creciente asombro. Había asumido que solo protegía a la familia Chen, pero resultó que toda la comunidad los había estado protegiendo desde el principio en Blackwood. Observó a la creciente multitud con evidente inquietud. Morrison se había puesto completamente pálido y parecía estar considerando una retirada estratégica a su coche. «Esto es sumamente irregular», protestó Blackwood. «Las disputas sobre propiedad privada no deberían resolverse por la vía de la turba». «Tiene razón», dijo el juez Walsh con calma. «Deberían decidirse por ley. Señor Morrison está arrestado por fraude, negligencia grave e intento de extorsión. Señor Blackwood enfrenta cargos por conspiración y abuso de poder como funcionario bancario. El sheriff Brennan y sus agentes avanzaron con esposas, y ambos hombres comenzaron a protestar en voz alta por sus derechos, sus abogados y sus conexiones políticas. «Sus derechos estarán plenamente protegidos durante el proceso legal», dijo el fiscal general Torres con tono sereno, «al igual que el derecho de la familia Chun a vivir en paz sin el acoso de depredadores que se aprovechan de la desgracia ajena». Mientras los agentes se llevaban a Blackwood y Morrison, la multitud empezó a dispersarse, pero en lugar de irse, la gente empezó a acercarse a Sarah y a los niños, con ofrecimientos de ayuda, invitaciones a cenar y promesas de apoyo. Vincent observó esta muestra de solidaridad comunitaria con algo parecido al asombro. Bill, lo que se sentía al formar parte de algo más grande que él mismo. Al tener vecinos que se preocupaban por el bienestar de los demás, Sarah se acercó a él mientras el último de los autos se alejaba. La bebé Lillis dormía pacíficamente en sus brazos a pesar de todo el alboroto. «Señor Hampton», dijo en voz baja, «gracias. No solo por hoy, sino por todo. Sé que esto no debe haber sido fácil para usted». Vincent la miró a esta mujer extraordinaria que había enfrentado las amenazas a su familia con tanta gracia y fuerza, y se dio cuenta de que algo profundo había cambiado dentro de él. «Sarah», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, «debería agradecerte. Tú y tus hijos me han dado algo que pensé que había perdido para siempre». «¿Qué es eso?». Vincent miró a su alrededor en su propiedad, donde la risa de los niños aún resonaba en el aire, donde la casa brillaba con una luz cálida y la promesa de cenas familiares, sesiones de tareas y cuentos antes de dormir. «Una razón para preocuparse por el mañana», dijo simplemente, mientras caminaban juntos de regreso a la casa. Vincent se dio cuenta de que el enfrentamiento había cambiado más que solo sus circunstancias inmediatas. Había anunciado a toda la comunidad que la familia Chun estaba bajo su protección, que su hogar era su hogar y que cualquiera que los amenazara respondería ante él, y más importante aún, le había demostrado que no era el único que se preocupaba por su bienestar. Cedar Valley estaba lleno de buenas personas que se cuidaban mutuamente, y por primera vez en 4 años, Vincent Hampton sintió que pertenecía a algo más grande que su propio dolor. El reloj de pie daba las campanadas al mediodía cuando entraron en la casa,
pero Vincent apenas lo oyó. Estaba demasiado ocupado escuchando a 9 niños discutiendo sobre sus planes para el almuerzo, y dándose cuenta de que este caos era justo lo que su mansión vacía había estado esperando durante todo este tiempo. La sala del tribunal del edificio municipal de Cedar Valley nunca había visto nada igual. Lo que se suponía que sería una simple audiencia de custodia se había transformado en algo parecido a una asamblea municipal, con todos los asientos ocupados y la gente de pie junto a las paredes. La luz de la mañana de febrero se filtraba a través de los altos ventanales, iluminando una escena que daría que hablar durante generaciones. Vincent Hampton estaba sentado en la primera fila, con su costoso traje a la medida y su cabello plateado peinado hacia atrás con precisión, pero sus manos temblaban ligeramente mientras observaba a la jueza Patricia Lawson revisar la pila de documentos que tenía delante. A su lado, Sarah Chun llevaba un vestido azul marino que la señora Whitman le había ayudado a elegir, con el cabello oscuro recogido en un estilo sencillo pero elegante. Los 9 niños estaban sentados en 2 filas detrás de ellos, impecablemente lavados y vestidos con sus mejores galas, con una mezcla de confusión y miedo en sus rostros. La parte contraria en la sala contó una historia diferente. Richard Blackwood, el abogado más caro de Cedar Valley, representaba a un grupo de parientes lejanos de Sarah que habían aparecido repentinamente al conocerse el acuerdo de los Hamptons. Al frente de ellos estaba Harold Chun, el hermano mayor de David, quien había ignorado a Sarah y a los niños durante meses después del funeral, pero ahora permanecía sentado con los brazos cruzados y una expresión de superioridad moral. Señoría, comenzó Blackwood, levantándose con teatral precisión. Estamos aquí hoy porque una viuda afligida ha sido aprovechada por un hombre cuya riqueza y aislamiento han afectado claramente su juicio. El señor Vincent Hampton, en lo que solo puede describirse como un acto impulsivo de caridad equivocada, se ha involucrado en una situación familiar que requiere la intervención de parientes consanguíneos a la jueza Lawson, una mujer severa de unos 50 años que había presidido los asuntos legales de Cedar Valley durante 2 décadas. No pareció impresionada por la grandilocuencia. Señor Blackwood, este proceso se inició a raíz de la petición de custodia de los niños Chen presentada por sus clientes. Por favor, exponga su caso con claridad y sin comentarios editoriales. Harold Chun se puso de pie, ignorando el gesto de su abogado para contenerlo. Su señoría, mi hermano David se revolvería en su tumba si supiera que sus hijos viven con un desconocido, por muy rico que sea. Estos niños pertenecen a su familia, a personas con quienes comparten su sangre. Las palabras resonaron en la sala como una bofetada. Varias personas en la galería se removieron incómodas, y Vincent sintió que Sarah se tensaba a su lado. Detrás de ellos, Marcus Chun, de 15 años, se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Dónde estabas cuando papá murió?, preguntó Marcus con la voz quebrada por la emoción. ¿Dónde estabas cuando vivíamos en esa casa en ruinas? ¿Dónde estabas cuando mamá trabajaba en 3 empleos solo para poder comer? Marcus, siéntate, dijo el juez Lawson con firmeza, pero con tono amable. Tendrás tu oportunidad de hablar. El rostro de Harold Chun enrojeció. Ese niño ha sido envenenado contra su propia familia. De eso es precisamente de lo que hablo. Estos niños están siendo criados por desconocidos, influenciados por personas que no comprenden su cultura ni sus necesidades. Vincent Hampton se puso de pie lentamente. La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se posaban en el hombre que había sido la figura más misteriosa de Cedar Valley durante años. Cuando habló, su voz era serena, pero cargada de una convicción absoluta. Su señoría, ¿puedo dirigirme a la corte? El juez Lawson asintió. Puede, señor Hampton, pero le recuerdo que hoy no cuenta con representación legal. No necesito un abogado para decir la verdad, dijo Vincent simplemente. Se giró para mirar a Harold Chun directamente. ¿Quiere hablar de familia, señor Chun? Permítame contarle lo que he aprendido sobre la familia en los últimos 3 meses. Señaló a los niños sentados detrás de él. La familia no se trata de sangre. Se trata de estar presente. Se trata de estar ahí cuando alguien te necesita, no cuando es conveniente o rentable. La familia es Marcus trasnochando cuando la pequeña Lilis tiene fiebre, aunque tiene escuela al día siguiente. La familia es Isabelia enseñándole a Emma a trenzarse el pelo porque su madre trabaja hasta tarde. La familia son los gemelos compartiendo su postre con Samuel porque saben que le encanta el chocolate más que a nada. La voz de Vincent se hacía más fuerte con cada palabra. La familia es Sarah Chun, que trabaja hasta el cansancio para mantener a estos niños alimentados y seguros, sin quejarse jamás, sin pedir ayuda, que no podría ganarse. Y la familia son 9 niños que le han enseñado a un anciano solitario que el amor no se pierde cuando alguien muere, sino que se transmite a quienes más lo necesitan. En la sala del tribunal estaba en completo silencio. Varias personas se secaban los ojos, y el juez Lawson observaba a Vincent con gran atención. Señor Chen, continuó Vincent, sin apartar la mirada del rostro de Harold donde estaba.
Usted cuando su sobrino Márquez escuchaba el crujido de las paredes por la noche, preguntándose si su familia sería enterrada viva. ¿Dónde estaba usted cuando su sobrina Isabella prácticamente criaba a sus hermanos menores, porque su madre trabajaba de sol a sol, solo para pagar el alquiler de un edificio en ruinas? Harold Chun abrió la boca para responder. Pero, Vincent, no había terminado. Te diré dónde estabas. Vivías en tu cómoda casa en Billings, con tu trabajo estable y tu techo intacto, diciéndote que la familia de David se las arreglaba bien porque era más fácil que ayudarlos. Y ahora cuando estos niños están a salvo, felices y prosperando, apareces con abogados y documentos legales, hablando de sangre y herencia. Vincent se dirigió directamente al juez Lawson. Su señoría, no le pido a este tribunal que me dé la custodia de estos niños. Le pido que los deje donde pertenecen con su madre, Sarah Chun, quien ha demostrado cada día durante los últimos 3 meses que moverá cielo y tierra para protegerlos. Lo único que he hecho es brindarles un lugar seguro para que esa protección se haga realidad. Sarah Chun se puso de pie junto a él, y cuando habló, su voz transmitía la tranquila fuerza que Vincent había llegado a admirar tan profundamente. Su señoría, quiero decir algo sobre el hombre acusado de aprovecharse de mi familia. Miró directamente a Harold Chun. Vincent Hampton no nos buscó. Acudimos a él con una necesidad desesperada, y él abrió su casa a desconocidos. No por publicidad, ni por beneficios fiscales, ni por ganancia alguna. Lo hizo porque la señora Whitman se lo pidió. Porque se avecinaba una tormenta y no teníamos a dónde ir. Hizo una pausa, armándose de valor. Harold, dices que estos niños pertenecen a la familia. Tienes razón. Pertenecen a la familia que los ama, que conoce sus miedos y sus sueños, que celebra sus victorias y los consuela cuando tienen miedo. Márquez no ha tenido pesadillas con el derrumbe de la casa desde que nos mudamos a Willowbrook Hill. Emma Lee, a un nivel 2 años superior al de su grado, porque por fin alguien tiene tiempo para ayudarla con la tarea. Los gemelos están en las ligas infantiles porque alguien se preocupó lo suficiente como para llevarlos a entrenar. La voz de Sarah se hizo más fuerte. Las obras de arte de Samuel están colgadas en la biblioteca de Hampton porque alguien cree que los dibujos de una niña de 7 años son obras maestras. Rosa aprendió a montar en bicicleta en la entrada circular de la mansión porque alguien se tomó el tiempo de correr a su lado y la animó cuando por fin la soltó. Y la pequeña Lily pronuncia su primera palabra, Vinny, porque alguien lleva 3 meses cantándole para que se duerma todas las noches. El impacto de las palabras de Sarah resonó en la sala como una fuerza física. Varios partidarios de Harold Chun se veían visiblemente incómodos, e incluso Richard Blackwood parecía menos seguro que al principio de la audiencia. La jueza Lawson se inclinó hacia adelante en su silla. Señora Chun, ¿está diciendo que el señor Hampton ha estado directamente involucrado en el cuidado de sus hijos? Todos los días, su señoría, ayuda con las tareas, enseña a los niños mayores sobre negocios y responsabilidad, les lee cuentos a los pequeños antes de dormir. Ha aprendido las comidas favoritas de cada niño, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Cuando Samuel le tenía miedo a la oscuridad, Vincent instaló una lamparita que proyecta estrellas en el techo. Cuando Isabella se sentía cohibida por su ropa usada, la llevaba de compras no por cosas caras, sino por algunas prendas que la hicieran sentir segura. Vincent sintió que se le cerraba la garganta mientras Sarah continuaba, revelando bondades que había realizado sin pensar, momentos que había atesorado pero que nunca esperó que fueran notados. Lo más importante, dijo Sarah, con la voz ligeramente quebrada, les ha dado a mis hijos algo que perdieron cuando murió su padre, en la seguridad de saber que un hombre adulto se preocupa por su felicidad y su futuro. No porque tenga que hacerlo, sino porque así lo decide. A la jueza Lawson centró su atención en los niños. Márquez, tienes 15 años. El tribunal quiere saber tu opinión sobre dónde deberían vivir tú y tus hermanos. Márquez se puso de pie, con sus jóvenes hombros erguidos y decididos. Su señoría, recuerdo a mi padre, siempre decía que el valor de un hombre no se mide por su dinero ni por su apellido, sino por cómo trata a quienes no pueden hacer nada. Por él miró directamente a Harold Chun. Tío Harold, ni siquiera viniste al funeral de papá, nunca llamaste para ver si necesitábamos algo. Nunca te importó si teníamos hambre, miedo o si mamá se estaba matando trabajando. En la voz del adolescente se quebró, pero continuó el señor Hampton. Vincent no nos conocía de nada, pero nos abrió las puertas de su casa. Me enseñó a conducir, a llevar la cuenta bancaria y a prepararme para una entrevista de trabajo. Viene a mis partidos de baloncesto y me anima más fuerte que nadie en las gradas. Les está enseñando a Josh y a Jacob a construir una casa en el árbol y escucha las historias de Emma como si fueran lo más importante del mundo. Márquez finalmente recuperó la compostura y las lágrimas le corrieron por el rostro mientras hablaba. No intenta reemplazar a nuestro padre, Nadib Hachel, pero nos ha demostrado que aún existen hombres buenos en este mundo, que alguien puede preocuparse por ti
solo porque lo necesitas. Ese es el tipo de persona que quiero ser cuando crezca. En la sala estalló en aplausos dispersos que la jueza Lawson silenció rápidamente con su mazo, pero el daño ya estaba hecho. La veracidad emocional del testimonio de Marcus había transformado por completo la atmósfera de la audiencia. Harold Chun hizo un último intento desesperado. Su señoría, la sangre es sangre. Estos niños son Chen, no Hamptons. Tienen derecho a ser criados por su propia gente. Fue Vincent quien respondió, con una voz tranquila y autoritaria que exigía atención. Señor Chun, tiene toda la razón. Son Chen, y siempre lo serán. Sarah se ha asegurado de que conozcan las historias de su padre, sus valores y su amor por ellos. Ha mantenido viva la memoria de David de maneras que honran tanto al hombre que fue como a los niños que adoraba. Vincent hizo una pausa, mirando a cada uno de los 9 niños uno por uno. Pero el amor no se desvanece al compartirlo. Estos niños no han perdido su identidad al encontrar a más personas que se preocupan por ellos. Se han vuelto más fuertes, más seguros de sí mismos. Más seguros de sí mismos porque saben que son valorados por más que solo sus parientes consanguíneos. Se enfrentó a Harold Chun por última vez. La pregunta no es si estos niños son Chun o Hamptons. La pregunta es si son amados, protegidos y si se les da la oportunidad de convertirse en las personas extraordinarias que están destinados a ser. Mírelos. Señor Chena, mírelos de verdad. ¿Parecen abandonados? ¿Parecen infelices? ¿Parecen niños que necesitan ser rescatados? Los 9 niños Chen estaban sentados en sus 2 filas, limpios y saludables, y resplandecían con la confianza que da el ser verdaderamente queridos. Llevaban ropa sencilla pero bien ajustada. Sus rostros brillaban de inteligencia y curiosidad, su postura relajada y segura. Parecían niños que se sentían profundamente amados. El juez Lawson observó la sala durante un largo rato antes de hablar. Este tribunal ha escuchado testimonios sobre parentescos, sobre la tutela legal, sobre lo que es mejor para estos niños. Pero lo que veo ante mí es una familia, quizás no una familia tradicional, pero una familia al fin y al cabo, que ha forjado lazos de afecto genuino y cuidado mutuo. Miró directamente a Harold Chun. Señor Chun, aprecio su preocupación por los hijos de su difunto hermano. Sin embargo, la principal responsabilidad de este tribunal es determinar qué es lo que mejor conviene a estos menores. Las presentadas hoy sugieren que Sarah Chun, con el apoyo de Vincent Hampton, ha creado un entorno estable y amoroso, donde estos niños no solo sobreviven, sino que prosperan. El juez Lawson sentenció con firmeza: se deniega la solicitud de transferencia de custodia. Sarah Chun conservará la patria potestad y la custodia de sus hijos. Dado que el tribunal reconoce que el actual régimen de convivencia beneficia a los menores, la sala estalló en vítores y aplausos que el juez Lawson no intentó silenciar. Vincent sintió que Sarah se desplomaba sobre él, aliviada, y de repente, sus brazos estaban llenos de niños en los 9, abrazándolos a él y a Sarah simultáneamente, en una maraña de brazos, risas y lágrimas en medio del caos. Vincent vio a la señora Whitman en la galería, secándose los ojos con un pañuelo. El sheriff Brennan sonreía ampliamente, e incluso el severo Pete Kowalski se secaba la cara con la manga, pero fue la voz de la pequeña Rosa, de apenas 5 años, la que atravesó todo el ruido y la celebración. ¿Eso significa que ahora podemos ir a casa, Vinnie? Hogar Vincent Hampton, quien había pasado 4 años viviendo en una mansión que parecía un mausoleo, se dio cuenta de que, en algún momento de los últimos 3 meses, había encontrado el camino a casa, no un lugar, sino una familia que lo había elegido con la misma seguridad con la que él los había elegido a ellos mientras se preparaban para salir del juzgado. Vincent le ofreció su brazo a Sarah, y juntos llevaron a sus 9 hijos a la luz del sol de febrero, hacia un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado hace apenas 3 meses. El hombre más rico de Cedar Valley había tomado una decisión que sorprendió a todos, pero quizás a nadie más que a sí mismo. Había descubierto que la mayor riqueza no se mide en dinero ni propiedades, sino en la risa de los niños que te consideran familia y en el amor de una mujer lo suficientemente valiente como para confiar en ti. Su corazón 6 meses después. La mansión Hampton bullía con el tipo de caos organizado que habría aterrorizado a Vincent hace un año, pero que ahora se sentía como el ritmo natural de un hogar verdaderamente vivido. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas que Sarah había insistido en mantener despejadas, inundando las habitaciones, una vez estériles. Con una luz dorada y los sonidos de una familia preparándose para otro día, Vincent estaba de pie en la puerta de lo que una vez fue el comedor formal de Margaret, observando a Isabel y ayudar a la pequeña Rosa a atarse los zapatos mientras Marquez preparaba loncheras con la eficiencia de quien lo ha hecho durante años. La mesa de caoba,
que antes había exhibido porcelana cara, ahora lucía las cicatrices honorables de las tareas escolares, los proyectos de arte y las innumerables comidas familiares, una marca de crayón cerca del borde, cortesía de las ambiciones arquitectónicas de Michael, se había convertido en la imperfección favorita de Vincent and Sarah. Salió de la cocina cargando a la bebé Lily, quien a sus 8 meses se había convertido en la mascota no oficial de la mansión. La risa gorgoteante de la bebé resonó por los pasillos, que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo que Vincent había olvidado lo hermoso que podía ser el sonido de la alegría. Sarah le ofreció una taza de café, no servida en porcelana fina, sino en una robusta taza de cerámica que Emma había pintado en la escuela con el mejor papá del mundo. En letras temblorosas en el título aún dejaba a Vincent sin aliento. Ni padrastro, ni benefactor, ni jefe. Papá, la palabra había surgido de forma natural de los niños con el paso de los meses. Primero con cautela de la pequeña Rosa, luego fue adoptada gradualmente por los demás, hasta que incluso Marcas, el orgulloso y cauteloso Márquez, había empezado a usarla sin complejos. Los documentos de adopción están listos para su firma, dijo Sarah, en voz baja, acomodando a Lily en su trona. El juez Morrison dice que podemos finalizar todo la próxima semana. Vincent asintió, intentando disimular la emoción en su voz. ¿Los 9? Los 9, confirmó Sarah, con una sonrisa radiante, aunque sospecho que Samuel insistirá en conservar los 2 apellidos. Lleva semanas practicando su firma como Samuel Chenhampton. La transformación no estuvo exenta de desafíos. En esas primeras semanas pusieron a prueba la paciencia y la adaptabilidad de todos. Los gemelos rompieron el jarrón favorito de Marguerite durante un partido de béisbol en un estadio. Las pesadillas de Emma perturbaron el sueño de todos, y la adolescente Isabella atravesó una fase de resentimiento hosco por haber visto su vida trastocada una vez más. Vincent se encontró aprendiendo habilidades que nunca imaginó necesitaran, como trenzar el cabello para las fotos escolares, cómo mediar en disputas sobre la hora de ir al baño, cómo explicar por qué importaban los deberes cuando prefería estar jugando. Pero Sarah había sido su ancla a lo largo de todo. Su fuerza silenciosa y su compromiso inquebrantable con sus hijos le habían mostrado a Vincent lo que era la verdadera riqueza. Ella había transformado su mansión vacía, no con costosas renovaciones, sino con el simple acto de convertirla en un lugar donde el amor se expresaba a diario, mediante pequeñas bondades, responsabilidades compartidas. Los niños se dispersaron para seguir sus diversas rutinas matutinas en Marcasa, a su trabajo en la ferretería después de la escuela, Isabela a tomar el autobús con sus amigos, quienes hacía tiempo que habían dejado de sorprenderse de que viviera en la mansión Hampton, y los gemelos compitiendo para ver quién llegaba primero a la parada del autobús escolar. Cada partida estaba marcada por abrazos, recordatorios de las actividades extraescolares, y los te quiero casuales que se habían convertido en la banda sonora de la nueva vida de Vincent. Lysra Whitman, quien había pasado sin problemas de ama de llaves a ser una abuela querida, apareció con su bolso y su abrigo. Voy al supermercado y luego recogeré a Rosa del jardín de niños. Quiere enseñarme su pintura de la familia con los dedos. Vincent sonrió al recordar la primera vez que vio una de las interpretaciones artísticas de Rosa de su hogar. Ella lo dibujó como un monigote alto con una corona, de pie junto a Sarah y rodeado de 9 figuras más pequeñas, todas tomadas de la mano. ¿Por qué me diste una corona? La respuesta de Rosa fue directa: porque eres la reina de cuidarnos tras el éxodo matutino. Vincent y Sarah se encontraron solos en la cocina, una rara ocasión que se había convertido en un tesoro para ambos. Sarah se sirvió café y se sentó frente a él en la barra del desayuno, mientras la pequeña Lily se mordisqueaba con satisfacción un mordedor. El juez Morrison me preguntó algo interesante ayer, dijo Sarah, con un tono cuidadosamente informal. Vincent levantó la vista del periódico, una costumbre que había mantenido, aunque ahora lo leía entre las charlas de los niños en lugar de en un silencio solitario. ¿Qué es eso? Me preguntó si habíamos considerado hacer de este acuerdo algo permanente en todos los sentidos. El periódico crujió cuando Vincent lo dejó demasiado rápido. Llevaban meses dándole vueltas al tema, ambos conscientes del creciente cariño que se profesaban, pero cautelosos de no romper el delicado equilibrio que habían logrado por el bien de los niños. Sarah empezó. Sé que es complicado, interrumpió con suavidad. Empezamos como empleador y empleado, luego nos convertimos en socios en la crianza de los hijos, pero en algún momento nos convertimos. Hizo una pausa, buscando las palabras. En una familia, terminó Vincent. Nos convertimos en una familia. Sarah asintió con los ojos brillantes. Los niños ya nos ven así. Rosa me lo pidió la semana pasada cuando nos casábamos para que pudiera ser oficialmente su verdadero papá. Vincent sintió una opresión en el pecho. ¿Qué le dijiste? Dije que el amor hace que las familias sean reales. No papeleo, pero... Sarah se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano.
También le dije que a veces los adultos necesitan tiempo para asegurarse de tomar las decisiones correctas para todos los involucrados. Vincent le dio la mano, observando los callos que denotaban años de trabajo duro y sacrificio. Los de Sarah no eran suaves como las de Margaret, pero eran fuertes y capaces. Manos que habían construido una vida de la nada y protegido a 9 niños contra adversidades insalvables. Margaret y yo intentamos tener hijos durante años, dijo en voz baja. Después de su muerte, pensé que esa parte de mi vida había terminado para siempre. Nunca imaginé que el amor pudiera surgir de tantas formas diferentes, desde direcciones tan inesperadas. Le habrían encantado, dijo Sarah con sencillez. A Margaret le habrían encantado nuestros hijos a nuestros hijos. La frase se apoderó de Vincent como un cálido abrazo. Sí, lo habría hecho, Annie, y creo que también te habría amado. Esa tarde, Vincent se encontraba en su estudio revisando los contratos de un nuevo proyecto que había absorbido su atención durante semanas. La antigua propiedad de Morrison, el mismo edificio, destartalado donde Sarah y los niños vivían cuando su mundo se derrumbó, estaba siendo demolida. En su lugar, Vincent estaba construyendo algo revolucionario para Cedar Valley. Viviendas asequibles para familias trabajadoras, diseñadas con dignidad y construidas para durar. La iniciativa de vivienda familiar Hampton, como la llamaban los periódicos, proporcionaría 30 unidades de vivienda de calidad, a precios inferiores al mercado, a familias que trabajaban pero aún tenían dificultades para encontrar un lugar decente donde vivir. Cada unidad contaría con 3 dormitorios, electrodomésticos modernos y pequeños patios donde los niños pudieran jugar con seguridad. La lista de espera ya contaba con más de 100 nombres. Se van a arruinar, advirtió el sheriff Brennan durante una de sus reuniones de planificación. La vivienda no genera ganancias como sus otros negocios. Vincent sonrió al oír eso. Hay cosas más valiosas que las ganancias, sheriff. ¿Cómo asegurarse de que ninguna otra familia tenga que vivir en un edificio que podría derrumbarse sobre ellos? El proyecto había impulsado cambios en todo Cedar Valley. Otros empresarios, avergonzados por el ejemplo de responsabilidad cívica de Vincent, habían iniciado sus propias iniciativas comunitarias. El banco había puesto en marcha un programa de microcréditos para pequeñas empresas. El hospital había abierto una clínica de pago variable para familias sin seguro médico. Incluso Pete, del restaurante, había empezado a servir desayuno gratuito a cualquier niño que lo necesitara antes de ir a la escuela. Un golpe en la puerta de su estudio interrumpió sus pensamientos. «Pase», gritó, esperando a la señora Whitman con el té de la tarde. En cambio, Márquez apareció en la puerta, todavía con la ropa de trabajo de la ferretería. A los 16 años, había crecido 8 centímetros y se había engordado considerablemente, pero aún cargaba con la responsabilidad que conlleva crecer demasiado rápido. «Papá, ¿puedo hablar contigo de algo?» «Papá». Vincent todavía se emocionaba cada vez que uno de los niños usaba esa palabra. «Claro, siéntate». Márquez se sentó frente al escritorio de Vincent, con expresión seria. «He estado pensando en la universidad». Vincent dejó el bolígrafo y le dedicó toda su atención. «Hamacas, ¿qué te parece?» «Bueno, sé que tengo buenas notas y dijiste que me ayudarías con la matrícula, pero…» Márquez hizo una pausa, luchando con algo. «Siento que debería quedarme aquí y ayudar con el negocio familiar. Ayudar a cuidar de todos». Vincent estudió al joven frente a él, percibiendo la fuerza y la determinación de Sarah en su rostro. «Serio, Márquez, tienes 16 años. Tu trabajo no es cuidar de todos. Esa es responsabilidad mía y de tu madre ahora». «Pero he sido el hombre de la casa desde que murió papá», protestó Márquez. «No me parece bien irme y concentrarme en mí mismo cuando hay otros 8 niños en los que pensar». Vincent rodeó el escritorio y se sentó junto a Márquez, abandonando la distancia formal entre jefe y empleado que ya les había quedado pequeña. «Déjame contarte algo sobre ser el hombre de casa, hijo. El mejor regalo que un padre puede dar a sus hijos es el ejemplo de perseguir sus sueños y convertirse en la persona que está destinado a ser. Tus hermanos no necesitan que sacrifiques tu futuro por ellos, necesitan que les demuestres que también vale la pena luchar por su futuro». Márquez levantó la vista y Vincent se impresionó al ver lo joven que seguía siendo, a pesar de toda la responsabilidad que había cargado. «¿De verdad crees que debería irme?» «Creo que debes elegir el camino que más te emocione, sabiendo que tu familia te apoyará en cada paso. Eso es lo que las familias hacen entre sí». Mientras Márquez salía del estudio con paso más ligero y una expresión más radiante, Vincent reflexionó sobre cuánto había cambiado su definición de éxito. Un año antes, el éxito significaba márgenes de beneficio y expansión empresarial. Ahora significaba ver a un joven darse cuenta de que tenía opciones. Ver el rostro de un niño de 5 años iluminarse mientras pintaba con los dedos. Sostener a una bebé que confiaba plenamente en él para su seguridad en esa noche. Mientras la familia se reunía para cenar en el comedor que antaño había sido el orgullo y la alegría de Margaret, Vincent observaba los rostros que se habían vuelto tan queridos para él como su propio reflejo. Sarah,
sentada en el extremo opuesto. Gestionaba con eficiencia el caos de atender a 9 niños mientras comentaba constantemente sobre el Día de Todos. Los gemelos debatían las ventajas de las diferentes especies de dinosaurios. Emma cortaba cuidadosamente la carne en cuadrados precisos, y la pequeña Rosa intentaba darle guisantes a su elefante de peluche. «¿Papá?», dijo Isabella de repente. «La señora Patterson de la escuela te preguntó si vendrías a hablar en nuestra clase de negocios sobre emprendimiento». En Vincent arqueó una ceja. ¿De qué iba a hablar? Sobre cómo a veces las mejores decisiones de negocios no se basan en el dinero, intervino Samuel. Como cuando decidiste ayudarnos, esa no fue una decisión de negocios, dijo Vincent con suavidad. ¿Verdad?, preguntó Sarah con una sonrisa. Viste una necesidad, evaluaste los recursos disponibles para satisfacerla, e hiciste una inversión estratégica en capital humano. Los resultados han sido extraordinarios. Vincent se rió, y el sonido llenó el comedor de calidez. Supongo que, dicho así, fue la decisión empresarial más inteligente que he tomado en mi vida. Más tarde, esa noche, después de que los niños se acostaran y Sarah terminara su ronda nocturna de revisarlos, ella y Vincent se sentaron en el columpio del porche, que había sido el lugar favorito de Margaret para contemplar las puestas de sol. El columpio llevaba 4 años sin usarse, pero ahora crujía agradablemente bajo su peso, mientras contemplaban las luces de Cedar Valley, centelleando en el valle. «El juez Morrison dijo algo más hoy», dijo Sarah, con la cabeza apoyada en el hombro de Vincent. «Más consejos de su señoría. Dijo que nunca había visto a un hombre cambiar tan radicalmente como tú el año pasado. Dijo que pasaste de ser el recluso más exitoso de Cedar Valley a su ciudadano más comprometido». Vincent reflexionó sobre esto. Era cierto que se había involucrado en los asuntos comunitarios de maneras impensables antes de que Sarah y los niños llegaran a su vida. Ahora formaba parte de la junta escolar, se había afiliado al club rotario, e incluso asistía a los servicios religiosos, donde una vez se sentó en el banco favorito de Margaret, rodeado de su nueva familia. «No cambié», dijo finalmente. «Solo recordé quién era antes de que el dolor me convenciera de que ya no podía vivir». «¿Y tú quién eres?», preguntó Sarah suavemente. Vincent miró por la ventana la cálida luz que emanaba de su hogar, donde 9 niños dormían seguros en camas que jamás tendrían que preocuparse por perder. Pensó en el retrato de Margaret, que aún colgaba en el recibidor, pero ahora presidía una casa llena de la risa que ella siempre había soñado oír. «Soy padre», dijo, y sus palabras eran una verdad absoluta. «Soy esposo de una mujer extraordinaria, y un hombre que aprendió que la mayor riqueza no es la que se acumula, sino la que se comparte». En Sarah levantó la cabeza para mirarlo, y en sus ojos él reflejaba todo el amor y la esperanza que habían transformado su mansión vacía en un hogar. «¿Quieres casarte conmigo, Vincent Hampton?», parpadeó sorprendido. «¿No debería hacerte esa pregunta? Llevas 6 meses cuidándonos sin que te lo pidieras», dijo Sarah, riendo. «Pensé que podría pedirte matrimonio sin que me lo pidieran». También la respuesta de Vincent fue un beso que sabía a segundas oportunidades y nuevos comienzos, presenciado por las estrellas que brillaban sobre Cedar Valley y la casa en Willowbrook Hill, donde 10 personas habían aprendido que las familias más hermosas no nacen, se construyen a través de la elección, el compromiso y la decisión diaria de amarse unos a otros a pesar de las tormentas que trae la vida. El reloj del vestíbulo dio la medianoche, marcando no un final sino un comienzo. El primer día de la vida real de Vincent Hampton, rodeado de la riqueza que realmente importaba y de la familia, que nunca se había atrevido a soñar que podría ser suya en los meses y años siguientes. La historia del hombre más rico de Cedar Valley y la madre de 9 hijos se convertiría en leyenda local. Se hablaba de la iniciativa de vivienda familiar Hampton, del fondo de becas que Vincent creó para niños que habían perdido a sus padres, de cómo Sarah Chun Hampton transformó la campaña benéfica anual de un gesto simbólico en un movimiento comunitario que sacó a familias enteras de la pobreza. Pero quienes mejor los conocieron comprendieron que el verdadero milagro no residía en los grandes gestos, ni en el reconocimiento público. Estaba en la decisión diaria de amar más allá de los límites biológicos, de construir una familia con intención y no por casualidad, y de demostrar que, a veces, la fuerza de cambio más poderosa del mundo es simplemente abrirle la puerta a alguien que necesita un lugar al que pertenecer. La mansión en Willowbrook Hill seguía siendo la casa más impresionante de Cedar Valley, pero ya no era un monumento al aislamiento. Se había convertido en lo que Margaret siempre había imaginado, un lugar donde el amor se multiplicaba en lugar de disminuir, donde cada habitación albergaba risas y donde los mayores tesoros no se exhibían en vitrinas, sino que se reunían alrededor de la mesa cada noche. Una sola noche. A continuación,
Tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.